¿verdad? Un hombre poderoso. Y queremos saber, ¿verdad? Hay gente que nos están viendo por el internet, gente que están aquí presentes, que a lo mejor lo conocen como el pastor Richie y la pastora Melissa, ¿verdad? Y no lo conocen íntimamente, ¿verdad? Queremos saber cómo fue que usted tuvo un encuentro con Dios, cómo fue que comenzó el llamado de Dios en su vida y cómo comenzó todo. Queremos saber la historia de la fe de ustedes dos. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, Santo, porque fueron muchos años atrás, Dios mío. pero Aleluya. le damos gracias a Dios porque yo siempre he dicho, yo soy nacido y criado en el Evangelio, nacido y criado en la iglesia, pero no siempre he sido cristiano. Come on. Y cuando yo digo esto es que simplemente porque nací en el Evangelio no quiere decir que fui nacido cristiano. Come on. Simplemente llegó un momento en mi vida que tuve que hacer una decisión por Cristo. Sí, le doy gloria y honra a Dios de que mi mamá, pues desde que nací he estado en la iglesia, no he conocido nada más. Pero aún estando en la iglesia y nacido y criado en la iglesia, como decían por ahí, debajo del banco, todavía tuve un momento en mi vida que tuve que aceptar a Cristo como mi personal Salvador. Amen. Y le doy Aleluya. gracias a Dios que obviamente al ser nacido y criado en el Evangelio, pues me dio una fundación para poder hacer esa decisión. Aleluya. Y usted, pastora Melissa. The same as pastor, I was born and raised in the church. También como yo, ella fue nacida y criado en la iglesia. My story is a little different though. La historia de ella es un poquito diferente. I stepped away from the Lord for a little bit Ella se descarrió por unos tiempos. when my parents divorced when I was 9 years old. Cuando mis padres se divorciaron cuando tenía 9 años de edad. I come from a family where both my grandparents are pastors, Vengo de una familia que ambos mis abuelos son pastores o eran pastores. but my encounter with Christ came when I was 15 years old. Pero mi Aleluya. encuentro con Cristo vino And cuando I tenía 15 remember it años. like if it was Y yesterday. me recuerdo como si fuera ayer. Come on. And it is the Aleluya. best decision that I have ever made. Fue la And then after decisión that, mejor. marrying pastor. Fue Aleluya. una de las decisiones mejor que ella hizo fue servirle a Cristo. Y la otra decisión fue casarse conmigo. Amén. Pastor, parece que vamos a hablar. ¿Cómo fue que ustedes se conocieron? Bueno, antes de hablar de eso, porque eso sí que, ¿verdad? Pues yo vine a aceptar a Cristo cuando yo tenía 8 años de edad. Okay. En mi iglesia en Puerto Rico siempre venían predicadores de diferentes lugares y me acuerdo que vino un predicador a predicar en la iglesia que hablaba inglés y él estaba predicando en inglés, obviamente alguien estaba traduciendo en español y después que él había terminado de predicar, los últimos como 10 minutos yo sentí que él me estaba hablando a mí, como si la iglesia se había... todo el mundo se había ido, se había vaciado y él me estaba hablando a mí. Y me acuerdo que yo estaba sentado en mi segunda banca, como siempre nos sentábamos, mi mamá y mis 5 hermanos, así, una gallina con los pollitos. Alaba. Y yo me acuerdo que yo empecé a llorar y yo teniendo 8 años de edad, yo sentí que Dios me estaba hablando, me estaba llamando a mí. Y nadie me empujó, nadie me llevó, sino que yo me salí de mi asiento, llegué al altar y el predicador me dice, ¿sabes que Dios te ha separado para un día como hoy, desde el vientre de tu madre? Me dijo él. Aleluya. Y yo no entendía, solamente tenía 8 años, lo único que yo sabía es que yo estaba llorando, no sabía por qué. Y él me dijo, ¿sabes que Él te llama y te llama hoy? Y yo levanté mis manos, acepté a Cristo como mi personal Salvador y desde ese momento pues empecé en esa relación con Dios. Amen, amen. A los 8 años de edad y obviamente la historia es larga como dije antes, pero me acuerdo también a los 8 años de edad, terminando ese año me pusieron a predicar por primera vez. Come on. Y mi prédica no fue en la iglesia, mi prédica fue en la calle, en Alaba. Ponce, Puerto Rico, en la cantera. Dios mío. Wow. Háblenos de eso, háblenos de eso.
muchos de los vecindarios de aquí de Nueva York son vecindarios bastante fuertes, pero cuando se compara a Ponce, Puerto Rico, en la cantera, Dios mío, los vecindarios de aquí son el cielo, vamos a ponerlo así. comparado, Dios mío. Sí, muchas veces fuego. nosotros, yo me acuerdo estando en la iglesia, alabando a Dios, cantando coritos de alabanza poderosa, la iglesia en fuego, y de repente uno oía una balacera, o de repente se iba la luz y la iglesia continuaba alabando a Dios. Y ahí fue donde yo me crié. Y la primera predicación fue en una gasolinería abandonada. Nosotros íbamos y predicábamos ahí y me dijeron, mi mamá me dijo, bueno, yo voy a predicar, pero yo no voy a predicar, tú vas a predicar este viernes. Y yo dije, ¿cómo? Dios mío. Y me acuerdo muy bien, prediqué, mi primera predicación fue acerca de Nabucodonosor. Wow, alaba. En los 8 años de edad diciendo el nombre de Nabucodonosor. Es difícil. Y historia larga, corta, predicamos. Mientras yo predicaba, empezaron a tirarme piedras. ¿Cómo? Sí, en Puerto Rico se conoce mucho por eso. Los cultos en la calle, los inconversos, los impíos, pues no les gusta y empiezan a tirar piedras. Dios mío. Y estaba yo ahí y mi mamá estaba detrás de mí. Mi mamá dijo, no te preocupes, que Dios está contigo. Cierra los ojos y predica, como yo te dije, predicar. Wow. Yo cerré mis ojos y yo estaba asustado. Claro. No, no me, yo de 8 años de edad y las piedras caían, ¡plá! Le daban a la batería, ¡plá! Le daban acá, pero ninguna me tocó a mí. Dios mío, aleluya. Y predicando y luego mi mamá me dice, ok papito, ahora levanta tu mano al cielo y dile a toda esa gente quién quiere aceptar a Cristo como su personal Salvador. Y yo dije, en esta noche yo quiero que tú puedas aceptar a Cristo como tu personal Salvador. Si tú lo quieres, ven que quiero orar por ti. Y algunos de los que estaban tirando la piedra vinieron, se acercaron, aceptaron a Cristo como su personal Salvador. Pero como yo le decía a la iglesia el domingo, lo más que me impactó fue un joven que estaba utilizando drogas y vino donde mí con una jeringuilla en la mano. Wow. Y yo, bueno, obviamente me asusté. Y cuando yo lo vi, él tiró la jeringuilla en la mano y dijo, yo quiero aceptar a Cristo como mi personal Salvador. Dios Y mío. Aleluya. esa fue mi primera experiencia del poder de Dios a través de la palabra. Aleluya. Y por eso es que yo amo la palabra de Dios como amo la palabra de Dios. Wow. So, usted puede decir, pastor, que con esa experiencia que usted vivió en ese momento, cuando usted era niño, eso fue lo que lo atrajo más a Oh, sí. buscar más de Dios. Sí, sí, obviamente teniendo 8 años de edad no tenía la capacidad, tampoco el conocimiento de la palabra, pero le doy gracias a Dios por la madre que tuve. Dios mío. Porque mi madre, yo sé que todos nosotros amamos a nuestras madres, pero mi madre, como no solamente como madre, pero como mujer de Dios, como mujer de oración, mi mamá yo siempre tenía una relación con Dios tan íntima Amén. que cuando mi mamá me decía, ponte en comunión, yo cerraba los ojos y sabía que algo iba a pasar. Y me ponía en comunión y como era niño, así abría un ojo y cerraba el otro para ver qué es lo que iba a suceder, pero le doy gracias a Dios por esa experiencia también. Wow, aleluya. Poderoso, poderoso. Y cómo usted, pastora, en su vida, usted puede hablar inglés, no preocúpese. ¿Cuál fue la experiencia que lo trajo más a la presencia de Dios a usted? Well, at the age of 16, when I came to know Christ, A la edad de 16 años, cuando vine a conocer a I Cristo, understood who loved me. yo entendí quién me amaba. I could remember what I was wearing. Yo me puedo acordar de lo que yo I estaba, remember who was singing. quién estaba cantando. Shout out to Olga Nova if she's still around singing amen. for the Lord. Alabamos a Dios But I por Olga remember Nova, her que ella singing estaba there. cantando esa I've noche. always been very shy. Y yo siempre era bien tímida. Very shy. Even now, I'm very shy. I'm very, Aún you ahora know. todavía soy muy But I tímida. understood that there's a calling upon our lives. Pero Amen. entendí que había un llamado en nuestras vidas. A calling that I didn't want to accept. Un llamado que yo no quería aceptar. But I understood early on that if I'm going to marry this man, Pero entendí muy temprano que si iba a casarme con este hombre, that I had to get in line. que tenía que Amen. ponerme And I en had to línea accept the calling upon his y life. aceptar el llamado que Dios tenía sobre nuestras For the vidas. glory of God, we've been together 32 years. A la gloria de Dios, Aleluya. hemos- Wow, hemos- ese aplauso ahí. 32 años. We just celebrated 26 years married. La Dios semana mío. pasada celebramos Aleluya. 26 años de edad, no de edad, de casado. Bueno, De sí, edad de edad, de también, edad. sí. amen. Praise the Lord. I'll Sí, sí. take it. 26. Sí, de edad. Amen.
But I understood that, that God loved me, y entendí que Dios me amaba and that He gave His life, He gave His Son's life for me, y que dio la vida de su hijo por mí and no turning back. y no echando hacia atrás. Amén, aleluya, poderoso. Entonces, ustedes desde joven comienzan, tienen un encuentro con Dios, ¿verdad? Se enamoran más de Dios y comienzan a trabajar en la obra de Dios. Entonces, ¿cómo fue que ustedes comenzaron a llegar a Living Word Christian Church? ¿Cómo fue que todo comenzó y cómo fue que llegó al pastoreado? Bueno, Disculpe que hoy es noche de testimonio. Aleluya. ¿Verdad? Porque queremos saber cómo fue que Dios comenzó a trabajar en la vida de cada uno de ustedes. bueno, mi mamá, yo fui nacido aquí, pero me crié en Puerto Rico. Y cuando mi mamá decidió regresar a la ciudad de Nueva York, ella vino con mis 3 hermanos mayores y yo y mi hermano Julio, y yo nos quedamos en Puerto Rico hasta que mi mamá pudo mandarnos a buscar. Me quedé como unos 3 o 4 meses. Y mi mamá, cuando vino a la ciudad de Nueva York otra vez, ella estaba caminando en el sur del Bronx, donde vivíamos, y el Espíritu le dijo: levántate y ponte a caminar. Y ella se levantó y se puso a caminar y llegó a una iglesia pequeñita en la esquina de Elton Avenue, Aquí en el Bronx. en el Bronx, sí. Amén. Y el Espíritu le dijo a mi mamá: detente. Y mi mamá se detuvo y se mira hacia arriba y ve el letrero. Y la iglesia se llamaba Alfa y Omega. Aleluya. Y el Espíritu le dijo: aquí es que te quiero. Wow. Ella no conocía a nadie ahí. Ella nos preparó y el domingo todo el mundo a prepararse para ir a Alfa y Omega. Fuimos allí y de allí Dios hizo grandes cosas. Me acuerdo que la iglesia era bien pequeñita. Nosotros veníamos de una iglesia bastante grande, de casi 400 miembros en Ponce, Puerto Rico. Y nosotros estamos acostumbrados a que la iglesia, el Día de las Madres, el Día de los Padres, en Navidad, teníamos comida, teníamos actividades, teníamos drama, teníamos de todo. Y cuando llegamos a esa iglesia, ellos no hacían nada de eso, no celebraban el Día de las Madres, no celebraban Navidad, nada de eso. Dios mío. Y nosotros llegamos ahí, pero sí, era una iglesia de poder, una iglesia de oración, una iglesia Amén. que buscaba a Dios. Amén, amén. Amén. Pero Dios nos trajo ahí porque los talentos, las dádivas que Dios le ha puesto en nuestras vidas, a mis hermanos y a mis hermanas, pues esa iglesia la necesitaba en esos momentos. Amén. Mi hermano era un músico y todos nosotros cantamos, ¿verdad? Pues que llegó un momento que nos llamaban los The Jackson 5 de Puerto Rico. Pero anyway, Alaba. sí, porque somos cinco. Y llegamos ahí. Yo no tenía afro, por si acaso. Dios mío. Llegamos a aquella iglesia y de ahí pues Dios empezó a ponernos en gracia. Mi mamá tomó la parte de la escuela dominical y empezamos a trabajar en eso. Creamos un coro de adoración y de ahí pues Dios nos saca. ¿Cómo entonces llegamos a esta iglesia? Porque no la casualidad, pero Dios sabía que en esa iglesia había un diácono que se paraba en la puerta, y ese diácono es Eddie Mercado, que es el papá Dios mío. de la pastora. El suegro. Sí, pero, no, porque yo no me voy a tirar todo por debajo. Dilo, Aquí pastor, dilo. Aquí hay un joven que ustedes le llaman obispo. Come on. Ay, Dios mío. Dios mío. Pues, No lo choteen. antes de nosotros llegar a Living Word, llegamos a Alfa y Omega. Y da la casualidad que la Alfa y Omega estaba en Elton, y una cuadra más allá en la esquina de la 157 y Elton vivía la familia del obispo Eric Aguirre. Okay. Y cuando el obispo Eric Aguirre, antes de tirar piedras con la palabra, tiraba piedra en la puerta de la iglesia y salía corriendo. Él lo dijo en su testimonio. Sí. Y la casualidad que el diácono que se paraba en la puerta era el papá ¿verdad? Y él era un policía. Dios mío. Y siempre andaba, tú sabes, listo.
Y, y esto, ¿verdad? Los jóvenes de la cuadra pues empezaban a hacer maldades, le daban a la puerta, le tiraban piedra y salían corriendo. Lo vi, pero no era fácil. Sí, sí, sí. Y pues de ahí, de ahí Dios nos mueve. De ahí Dios nos mueve, de Elsen nos mueve a Bathgate, donde está la iglesia situada ahora. Y de ahí es donde entonces la abuelita de la pastora Kathy, ella asistía a nuestra iglesia. Amen. Y estuvo invitándolo hasta que ellos llegaron un domingo, amén, de mayo, Amen. amén. Y ahí fue donde Dios entonces une a nuestras vidas, une a nuestros espíritus. Amen. Ese día que ellos llegaron, se convirtieron y Dios empezó a hacer algo maravilloso con ellos dos. Aleluya. Nuestro pastor, el obispo Santiago, Jaime Santiago, él le dio un consejo a nuestro obispo y le dio: si tú quieres seguir hacia adelante, únete a un joven que busque de Dios y que ore y todo eso. Y da la casualidad que en ese tiempo yo era el presidente de los jóvenes. Amen. Y él, bueno, se unió a mí. Yo iba a la casa de nuestro obispo para darle estudios bíblicos los sábados. Aleluya. Y ahí nos sentábamos, yo le daba estudios bíblicos y luego ellos venían a mi casa y comíamos y le dábamos estudios bíblicos y ahí fue que empezó esta relación. Aleluya. Y obviamente nuestra pastora, pues también ella pues se unió a nosotros y también pues la pastora Katy, Dios la bendiga. Amen. Aleluya. Ella pues, fue un poquito más difícil, pero Ay, ay, ay. bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Ay, Dios mío. Dios es bueno. Dios es bueno. Amen. Entonces, pues de ahí empezamos a trabajar con los jóvenes y Dios sigue llenándonos, ¿verdad? De amor y de deseo de buscar de Dios. Y obviamente tenemos muchos testimonios cuando éramos jóvenes predicando juntos. Yo creo que lo que Dios hizo en nuestras vidas, Amen. Dios nos formó más a nosotros en nuestras vigilias que en nuestros servicios. Háblenos de eso ahí. Porque, obviamente no digo esto para criticar de la manera, de la estructura de las vigilias de hoy día, pero las vigilias de nosotros de antes eran desde las 10 de la noche en el altar hasta que o te dormías o se te dormían las piernas o venía un diácono a levantarte porque eran las 7 de la mañana. Amen. Y tenías tú el altar pegado en la cara, pero algo tenía que suceder. Algo pasaba. Y yo no sé, yo sé que mi esposa también experimentó muchas veces en nuestras vigilias que nosotros íbamos buscando de Dios y nos arrodillamos y orábamos y clamando y era una manifestación del Espíritu Santo de Dios que Wow. yo creo que eso es lo que hizo la diferencia en la vida del joven. Dios mío. Que si en mi opinión, en los tiempos que estamos viviendo, si el joven, y no solamente el joven, pero la iglesia, busca a Dios más en oración, Come on. Come on. llega a tener una experiencia más íntima con Dios. Porque es en la oración que Dios se manifiesta en tu vida. Come on. Pero lo Aleluya. más lindo de la oración es que es en la oración que eres tú y Dios. Come on. Ahí no hay nadie orando por ti, ahí no hay nadie dándote una palmada en la espalda. No, ahí eres tú, como diría el boricua, ahí eres tú, high true. Come on. Aleluya. Sí, ahí eres tú y Dios estás desnudo delante de la presencia de Dios. Ahí tú no le puedes dar excusa a Dios. Y yo creo que eso fue lo más principal en nuestras vidas. Y yo me acuerdo, nosotros teníamos vigilia casi todos los meses, nosotros teníamos vigilia. Wow. Y éramos nosotros los jóvenes que llevamos a cabo esas vigilias. Y eso era orando desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y de las 6 de la mañana nos íbamos a comer. Wow. Y yo creo que eso obviamente creó una relación no solamente poderosa con Dios, pero también poderosa con nuestro obispo y también la pastora Katy. Wow. Wow. Amén. En esa vigilia, me recuerdo que también cuando estábamos con los jóvenes, la pastora Joy Michelle,
¿verdad? Hacíamos esa vigilia en San Lawrence, pero nosotros cerrábamos la puerta, trancábamos a todos esos jóvenes y ahí se metía un poder de Dios poderoso, ¿verdad? Y yo aconsejo a esos jóvenes que a lo mejor no están viendo, ¿verdad? Que busquen de Dios, ¿verdad? Se acerquen más a Dios, busquen la presencia de Dios, que a través de la presencia de Dios va a tener un encuentro sobrenatural con Dios y su vida va a dar un 360 como nunca antes. Amén. 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 Eso es así, eso es así. Porque muchas veces nos falta, y yo creo que nosotros todos podemos crecer más en la oración. Amén. Si Amén. usted ora media hora, puede orar 40 minutos. Amén. Si ya ora una hora, puede orar 1 hora y 20 minutos. Aleluya. La oración nunca disminuye. Y yo creo que esa es la manera que nosotros podemos saber dónde estamos con Dios. Come on. ¿Me entiendes? Porque yo sé el tiempo que yo oro y también sé el tiempo que no estoy orando. Come on. Si yo el mes pasado estaba orando 45 minutos y ahora oro 10 minutos y los 10 minutos son, Señor, ¿cómo estás? Me voy porque tengo que ir a trabajar. Yo sé que estoy mal, Come on. que Speak algo me about it. falta. Entonces, no necesito que nadie me diga, a ti te falta orar porque ya debo conocer. Pero como dijo nuestro pastor, sí, aconsejamos a los jóvenes de hoy día que si quieren verdaderamente tener una relación íntima con Dios, separarse un poco del can, como se dice, ¿verdad? Come on. Separarse un poco del grupo y meterse más Amen. en oración con Dios, aunque no sepan orar. Amen. Es hablarle a Dios lo que tu corazón siente y después permitirle que Dios te hable. Amén. Pastor, usted como consejo que usted le puede dar a esa persona que dicen, pastor, yo no sé orar, ¿cómo es que se ora? ¿Qué usted puede decirle a esa persona? Bueno, en nuestra iglesia nosotros enseñamos, mientras oramos, hermano, nuestra iglesia está en estos momentos en oración porque los martes oramos a través de la línea telefónica. Amen. Y nosotros siempre oramos a través de la palabra de Dios. Amen. En otras palabras, cada uno que ora en esa línea, antes de orar, leen un versículo bíblico. Okay. ¿Por qué? Porque le hemos enseñado en la iglesia que cuando tú declaras la palabra de Dios, en otras palabras, tú le estás diciendo a Dios, Dios, presta atención porque esta es tu palabra. Dios mío. Y si es algo que Dios hace, Dios honra su palabra, porque Amen. su palabra es su hijo. Y Amen. Dios siempre va a honrar a su hijo. Amen. Entonces, en vez de yo sacar mi palabrería, yo le digo a Dios, Dios, aquí está tu hijo. Dios Y esto es lo mío. que dijo tu hijo. Y si tu hijo dijo esto, pues a través de esto yo oro. Aleluya. Y poco a poco hemos aprendido cómo orar a través de la palabra. Lo que pasa es que muchas veces imitamos a personas orando. Uf, ¿Me vámonos por entiendes? ahí. Obviamente eso. mucha gente me conoce que yo algunas veces imitaba o imito a Gigi Ávila. Gigi Ávila. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea Dios, Dios es bueno. La que sí. Aleluya. Entonces, si yo estuviera orando, yo no puedo decir, Señor, en el nombre de Jesús, ahora, Padre. Yo escuché, Aleluya. yo fui nacido y criado en la iglesia en Puerto Rico y el reverendo Gigi Ávila era bien amigo de nuestro pastor. Él predicaba mucho en nuestra iglesia. Wow. Obviamente yo vi milagros, yo vi gente saliendo de silla de ruedas. El milagro que más porque yo, como digo, yo era aprontado, yo era del segundo ahí nadie me sacaba ahí. Y yo me acuerdo que él estaba orando por una persona que tenía una pierna más larga que la otra. Y él le dice, siéntate aquí. Y él estaba así. Y yo veo como este hueso se le pone largo así y suena. Wow. Y obviamente el reverendo Gigi Ávila le dice, ahora párate y corre por la iglesia. Y ese hombre se ha parado y ha corrido por toda la iglesia. Y esa iglesia cayó en una unción Wow. que él no oró por nadie más. Dios mío. Ahí los enfermos estaban viniendo al altar y se caían. Y Dios hacía matrimonios que se iban a divorciar, venía y Dios los sanaba ahí mismito. Y es una cosa poderosa. Pero digo esto porque aunque yo nací y me crié en eso, yo tuve que aprender cómo yo le iba a hablar a Dios. En mi propia identidad, en mi propia relación con Dios. Amén. Amén. Obviamente uno aprende con personas que son un poquito más hábiles en el hablar y en el orar,
pero la oración es una plática íntima contigo y con Dios. Come on, Pero aleluya. porque yo le digo a la iglesia en Yonkers que orando a través de la palabra es identificándote con la necesidad que tienes a través de la palabra de Dios. Y tú no tienes que, no tienes que ser muy, Espiritual. no tienes que ser muy, Señor Todopoderoso, Altísimo Creador, porque tú eres, no, omnipotente, omnisciente, y decir un montón de nombres. No, Señor, tú conoces mi corazón. Amen. Y en esta noche, Señor, estoy acongojado, estoy cansado, estoy turbado. Pero no lo dejes así, ¿sabe por qué? Porque hay otro que también está escuchando. Come on. Entonces tú le dices, pero Señor, tu palabra dice. Aleluya. Y tú le sacas la palabra. Entonces cuando tú le sacas la palabra, el otro que te está escuchando, Satanás, que el Señor lo reprenda, hace, espérate. Porque si con el mismo Jesús que fue llevado al desierto a través del Espíritu para ser tentado, Aleluya. y él estaba orando, y si él tentó a Jesús mientras oraba, ¿qué más a nosotros? Amen. That's right. Pero ¿cómo Jesús le respondió? con la palabra. Jesús no le respondió, mira, yo soy el Hijo de Dios. No, Jesús le respondió, la palabra dice esto. Come on, aleluya. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De Yes. qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando oramos, si nos dejamos, y no me malinterprete, hay muchas veces que hay personas que son intercedores, ¿right? Pero aún los intercedores tienen que someterse a la palabra de Dios. La palabrería que muchas veces nosotros oramos no tiene nada que ver con la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces, si estamos teniendo problemas en la oración, es porque estamos permitiendo que nuestros pensamientos dicten lo que estamos orando, en mío. vez de que la palabra de Dios dicte lo que vamos a orar. Wow, estaba fuerte eso ahí. Dios mío. Estamos aprendiendo aquí hoy, ¿eh? Esto es noche de pastores. Aquí vamos a sacarle toda la información que podamos sacarle al pastor aquí hoy. Es un maestro, el maestro del libro de Apocalipsis. No solamente de Apocalipsis, de todo, de todos los libros. El hombre es lo que yo llamo una librería ambulante. Una librería ambulante, es lo mismo, tiene todos los libros dentro de él. Tú le mencionas cualquier tema, ese hombre te sale con cualquier respuesta increíble. Que a veces yo dije, ¿cómo yo aguanto toda esta información? Amén. Bueno, obviamente la gloria y la honra es de Dios. Amén. Pero eso sale también, como dijimos antes, el deseo de yo ser también como mi mamá. Mi mamá era una mujer de Dios y era una maestra que yo me sentaba y yo la escuchaba, y aún en mi niñez y en mi juventud muchas veces no la entendía, pero yo siempre decía, Señor, yo quiero ser así, yo quiero ser así, yo quiero ser así. Pero para poder ser así, obviamente tuve que entender que yo tenía que buscar de Dios. Amén. Como dije antes, simplemente porque fui nacido y criado en el Evangelio, no quiere decir que fui nacido cristiano. Para ser cristiano, la cristiandad no se hereda. Dios mío, vámonos por ahí. No, la cristiandad no se hereda. La cristiandad se acepta cuando aceptamos a Cristo como nuestro personal salvador. No hay otra persona que nos lleve al cielo, que nos lleve al Padre, sino a través de Jesucristo. Y como dijimos, llegamos a ese momento que, y cuando digo no siempre he sido cristiano, usted dirá, oye, pastor, ¿qué usted estaba haciendo? Bueno, todos nosotros tenemos momentos de debilidad. Tenemos momentos que nos falta, tenemos momentos que erramos. Si no fuéramos perfectos, no estuviéramos en esta tierra, ¿verdad? Y también, ¿sabes? De vez en cuando nosotros éramos jóvenes, como yo sabía que la pastora me estaba chequeando, ¿tú me entiendes? Ay, alaba. ¿O no? Perdón. Alaba. Bueno, lo que pasaba es que Dios todavía estaba trabajando con su vida. Ok. ¿Verdad que sí? Y entonces, como Dios estaba trabajando con su vida, pues su mamá le dijo, mira, ¿y tú no has chequeado a aquel trigueñito que toca la batería? Dios mío. Pastor, para eso es la pregunta que queremos saber. ¿Cómo ustedes fue que se conocieron
¿Y cómo fue que, pastora, qué es lo que le vio a este ¿Cómo que caballero le aquí? vio? Oh, ¿Cómo que le vio? ¿Qué fue lo que le vio? Esto es obvio, esto ni que explicarlo. Dios mío. Y esa pregunta, Anthony. Well, No. to be honest, Para ser honesta, when he came to Alpha Omega, cuando yo llegué a la Alfa Omega, I was not interested. ella no estaba interesada. I'm sorry, I was not No interested. estaba interesada. I actually liked another boy, Ella le gustaba a otro chamaquito and he wasn't Christian. que no era cristiano. But my mother started coming back to church, Pero and mi she mamá started, estaba you know, regresando a la iglesia we met the family Delgado. y se encontró con nuestra And it's familia. true, my mother would always say, have you noticed the young man playing the Y drums? siempre su mamá le decía, ¿tú has notado al jovencito que toca la batería? And I'm like, no. Y ella decía, no. And she's like, you need to find a man like that. You Y need él to find a decía, young man like y ella decía, that. tú necesitas encontrar un joven como él. And listen to your parents, you know, young people. Escucha a tus Listen to your padres, escucha a tus parents. padres. Because my mother told me that one day, I remember clearly, she said, Mi mamá me dijo un día, the young man that you like el muchacho que a ti is te going to gusta hurt you. te va a herir. He's not the one for you. Él no es el que Dios tiene The para one ti. that God has for you is the one playing the drums. El que Dios tiene para ti es el que está tocando la batería. And I said, no, I don't like that guy. I like Y yo le this dije, no, a guy, mí no you me know? gusta ese muchacho, me gusta el 2 otro. weeks later, 2 semanas después, exactly what my mother said exactamente lo que dijo was mi mamá, done. me This sucedió. young man hurt my feelings, Este broke my heart. I muchacho me was rompió el corazón, devastated. estaba devastada. And my mother tells me, but I told you that was going to Y happen. mi mamá me dijo, yo te dije que eso iba a suceder. And I still wasn't giving the eye Y to. todavía ella no me estaba mirando, But I remember it was a Mother's Day play. pero yo me acuerdo que era un día de las madres. And like he mentioned before, the family was doing different plays in the church. Y nosotros, nuestra familia, éramos los que hacíamos los And he did dramas. some special part that day. Y yo hice una parte especial ese día. And my mother goes, you see that young man? Y mi mamá me dijo, ¿tú ves a ese joven? That is who you're going to be with. Ese es el que tú vas a estar con él. And I'm like, Mom, no. She goes, look at the way he treats his mother. Y él ahí dijo, míralo bien, mira cómo él trata a su mamá. The way he treats his mother Mira cómo él trata a su mamá, la manera que él trata a su is the mamá. way he's going to treat you. Es que él te va a tratar a ti. And then in one of those vigilias, Aleluya. Bendito sea Dios. Oh, lo siento. Aleluya. Espérate. You guys edit this stuff? ¿O esto sale así? No, esto es- Esto es vivo. Esto es vivo. this is live. Bendito sea Dios. Ponle editing. So in one of those vigils that we had, En una de esas vigilias que teníamos, pastor, antes no era pastor, the president of the youth, el presidente de los jóvenes, aquel goes, joven, let's talk outside. le dije, ven, vamos a hablar afuera, antes de la vigilia. Tiene que decir eso. Before the vigil, yes. Antes before que the la vigil. vigilia empezó. Dios mío. He had moves, right? Sí, He goes, sí. let's talk. Vamos And I a remember hablar. it was January 12, En enero 12 1990. de 1990. Very sweet. He goes, would you like to be my girlfriend? Y yo le dije, quisieras tú ser mi novia. And there goes our story. We back Y ahí in empezó January 12, nuestra 1990. historia en enero 12 de 1990, antes de que empezara una vigilia, que by the way, esa vigilia estaba poderosa. ¡Alabado sea Dios! Santo. Cuenta cómo fue esa vigilia, pastor. Esa vigilia estaba poderosa. Imagínate, si me dijo que sí, y después yo lo llevé al altar, y yo no creo que yo le he dado gracias a Dios tanto como ese día. Ese odio oró más que nunca. Sí, yo creo que sí. Aleluya. So, pastor, esa experiencia como de sacarla afuera, eso fue para ti. Yo me imagino que tú tuviste que estar nervioso. Temblaba Sí. los pies, no sé. Sí. Pues tú tenías pero miedo. bueno, sí, tenía mucho. Pero no solamente nervioso, también, ¿verdad? Pues era un boricua que no estaba mucho tiempo aquí en los Estados Unidos y hacía un frío. Well, he spoke Spanish and I only spoke English. Sí, Oh, wow. sí. Y yo se lo dije a ella en español y ella me hablaba en inglés. Nuestros primeros años de noviazgo, ella me hablaba en inglés y yo hablaba en español, porque my English is not very good looking. ¿Tú me entiendes? Alaba. Pero así nos comunicábamos, así hablábamos
¿verdad? Obviamente de ahí Dios nos trae en este camino de 32 años y le damos gracias a Dios por eso. Amén, aleluya. Yo no quería decir lo de la vigilia, pero por eso yo le dije que las vigilias eran poderosas y usted no me quiso creer. Porque Aleluya. ahí fue que Dios le dijo algo a ustedes. Sí, sí. Ahí Bueno, fue. no, después Ella de dice eso, que sí. no, pero después de eso, obviamente pusimos todo en oración y estuvimos orando y habíamos decidido poner una fecha después de 3 años. Wow. Y después de 3 años pusimos una fecha y queríamos obviamente avanzar en nuestro noviazgo, pero nada estaba saliendo bien. No había dinero, no había nada y nada estaba saliendo bien. Pero en uno de esos cultos pentecostales, un viernes, estábamos ahí alabando a Dios, glorificando a Dios y el predicador predica y cuando va a terminar y hizo la administración, antes de entregar la parte, me mira a mí que estaba sentado en la batería y él me dice, joven, Dios te dice que ahora es el tiempo. Wow. Y yo dije, pero ya habían pasado 3 años más, ahora somos 6 años Wow. de noviazgo, 6 años y medio. Y viene el predicador y dice, Dios dice que ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo y Dios va a abrir las puertas. Y yo todavía no caí en cuenta. Y él dice, va a abrir las puertas. No solamente eso, Dios va a proveer. Dios mío. Y no solamente Dios va a proveer, pero en tu boda, cuando él me dijo eso, yo dije, sí, y en tu boda van a venir personas que todavía tú no has conocido. Wow. Personas que tú no conoces, vienen de Florida, del norte de Carolina, de Puerto Rico, y yo no le puse atención mucho a eso, pero obviamente después de esa noche, pues estuvimos hablando, dijimos, bueno, Dios dice que vayamos para el frente, pues empezamos a planear y poquito a poquito pagamos esto, pagamos lo otro, después salía alguien y decía, ustedes pagaron las flores, no la paguen, toma, está pago. Wow. Y la limusina, ¿ustedes la pagaron? No, todavía estamos trabajando, no la paguen, entonces la están pagando la Dios limusina. mío. Y una larga historia, para hacerla corta, teníamos como unos 75, 150 personas en nuestra boda invitadas, Wow. invitados. Cuando la semana antes teníamos casi 365 personas Wow. que se habían invitado. Pues, ¿tú la invitaste? Dios mío. Bueno, no, que Dios las invitó. Amén. Porque se nos había olvidado la palabra que Dios había dicho. Y llegó ese día y me acuerdo muy bien que hablé con el gerente del local y yo le dije, bueno, nosotros necesitamos un cuarto más grande. Y me dice, bueno, yo no tengo un cuarto más grande, el cuarto más grande lo tienen ustedes. Y me dice, lo que yo puedo hacer es abrir el cuarto chiquito que está al lado, abrirle la pared y añadirle 10 mesas más. Dios mío. Y yo dije, pero es que yo no tengo dinero. Y dice, no, pero hablamos. Está bien, pues añade 10 mesas más. Y con esas 10 mesas, obviamente, de 10 personas cada una, son 100 platos más, ¿no? Claro. Right? Y yo dije, ¿cómo nosotros vamos a pagar por esto? Llegó el día de la boda y cuando nosotros estamos entrando a la recepción, viene el gerente y nos dice, oye, no te preocupes de las mesas y tampoco Dios de la comida, mío. porque todo está pago. Wow. Y yo dije, Dios mío. y obviamente ahí eso fue una boda que yo caminaba y yo saludaba a la gente sin conocerla. Aleluya. Ahí conocí a mi hermano de parte de mi papá por primera vez. Oye eso, wow. Llegaron gente de Norte de Carolina que eran familia que yo no conocía, familia de ella que yo no conocía, Wow. familia mía que nadie conocía, pero Dios nos bendijo y imagínate, fue una boda, diría yo, espectacular, porque Wow. fue una boda tremenda y al terminarse la boda, el grupo de adoración que estaba cantando, not Saved by Christ, United by Grace, something like that. Anyway, eso mismo. Ellos estaban cantando y después de eso se formó un servicio ahí pentecostal. Dios mío. Ahí empezaron a cantar corito, ministrando y todo, gente aceptaron a Cristo y todo. Wow. Y eso era la palabra que Dios había depositado en nuestra vida.
Dios es bueno. So, pastor, esa persona que a lo mejor están buscando un novio, una novia, ¿deberían ellos llevar eso en oración? Absolutely. You have to Absolutamente. pray. Tienes que orar. You have to pray for God's guidance Orar por la guianza de Dios. because marriage is not easy. Porque el matrimonio no es You fácil. know, and even though God has spoken to us Y and aunque Dios told nos us ha hablado, that this was the time, y ese es el tiempo, it was trying. You know, Era 30, un tiempo 26 years bastante of difícil. marriage, I cannot say that they were all easy. 26 años de casados, no It has todos been hemos prayers sido that have kept us, buenos, la oración nos ha mantenido, believing in the promises of God over our creyendo marriage. en la promesa de Dios en nuestro But matrimonio. the person that you're going to marry, you have to pray about it. Pero la persona que tú vas a And casar, one tú of the tienes things que that orar. we prayed about was like, we're going to pray to the very moment of our wedding Y vows. nosotros oramos hasta el That mismo if momento God que nos tells us casamos. this is not Que it, si Dios nos dice que esto no we es, have to be ready to just walk away. tenemos que aceptar y Wow. irnos. You know, but we understood that, you Pero know, and it's entendimos so eso. important because when we get married, I went into my marriage thinking, you know, I could get divorced. Es importante porque yo entré a mi matrimonio parents did it pensando and they're okay. que yo me podía divorciar porque mis padres se habían divorciado. Wow. But that's not what God wants. Pero eso no era lo que Dios quería. You know, I had to understand that what God united, Yo tuve que entender que lo que Dios une, no man can separate ningún that. hombre Wow, lo puede aleluya. separar. And including myself. I Aún cannot yo separate mismo. what God Yo no puedo has separar lo que united. Dios ha So it unido. is crucial that you pray about your partner. Es crucial que tú ores It's por tu crucial that pareja. you pray about when you're getting married. crucial dónde because te vas we a casar. wanted to get married 3 years into the marriage. Porque nos and God queríamos told us casar no. 3 años And I antes, y thank Dios God dijo que for no. that because I said if we would have gotten married 3 years Si nos earlier, hubiera casado 3 años antes, I don't know if we would be sitting here no today. estuviéramos aquí sentados Dios hoy. mío. Wow. Y también, obviamente, no es que somos tan mayores de edad, ¿tú me entiendes? Sí, es verdad, sí. Tú eres más viejito que yo. Eso es verdad. Eso es verdad. No, vamos a hablar sincero. No es que yo soy más viejito que ella. Me gusta más que soy más maduro. No más viejito. ¿No? Tampoco. Está bien. Bueno, Wise. Wise. También. ¿Tampoco te gustó? Ok, está bien. Pues vamos a ponerlo así. Soy más viejito que ella. Pero estamos viviendo en unos tiempos, pastor, que aún la búsqueda de pareja en el libro de Santiago, lo estamos estudiando estos viernes en nuestra iglesia y Dios nos está, hemos estado estudiando cada viernes todas las epístolas y todos los libros que traen instrucción doctrinal, ¿no? Amen. Y hemos entrado al libro de Santiago y este viernes vamos a estar hablando del capítulo 3 que habla de la lengua. Bendito sea Dios. Dios mío. Alabado sea Dios. Anyway. Pero Santiago le enseña a la iglesia que de dónde viene el pecado y viene de nuestras propias pasiones. Lo que la palabra declara la concupiscencia del hombre. Right? Lo que nosotros como cristianos pentecostales diríamos la carne, la chuleta. Ay, Right? Dios mío. Entonces, pero esa es la pasión. Todos nosotros tenemos esa concupiscencia que peleamos diariamente por algo que nos debilita. Come on. Y por eso que es bueno la oración y es significante el estudio de la palabra para reconocer eso. ¿Por qué digo esto? Porque de la misma manera que tenemos que reconocer esa pasión, esa concupiscencia, es porque el enemigo de las almas también la conoce. Come on. Y como el enemigo de las almas también la conoce, él te va a poner personas que quizás se van a ver como es la persona que tú le estás pidiendo a Dios. Dios mío. Por eso es que muchas veces las cosas que tú le pides a Dios lo tienes que hacer en secreto. Wow. Wow. No, al Señor, tú sabes que estoy sola, que estoy solo. Señor, mándame a... No. Entonces, yo siempre le digo a los jóvenes, no busques a alguien que te vaya a amar. Y me miran, ¿cómo que es? No, tú no necesitas a alguien que te ame. Tú necesitas una persona que ame a Dios. Come on. Porque si un hombre ama a Dios sobre todas las cosas, te va a amar. Porque ama a Dios sobre todas las cosas. Y busca a Dios sobre todas las cosas. Pero desafortunadamente estamos viviendo en tiempos, en esta sociedad, ¿verdad? Que está bien con todo.
Wow. Está bien con todo. Come on. Está bien con casamientos de diferentes religiones. Come on. ¿No entiendes? Nosotros obviamente venimos de una parte de la sociedad, de una parte de la iglesia que buscar a un joven, a una joven, era buscar a una joven, un joven que ame a Dios, un joven que sea cristiano. Joven, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, Come on. tienes que buscar a alguien que ame a Dios tanto como tú lo amas Come o on. más. That's right. Aleluya. Porque eso de que, oh no, yo la voy a convertir. Oh no, él es, y no es tirándole a ninguna religión. Oh, él es musulmán. Dios mío. Dios tiene poder para. No. Sí, Dios tiene poder, Come on. pero tú y yo no tenemos. Come on. Entonces va a llegar el momento en ese noviazgo que esa separación de identidad va a causar algo. Entonces, como esa separación de identidad va a causar algo, algo va a suceder. That's right. Entonces, yo diría que si te gusta tanto el individuo o la individua, pues ponte en ayuno y oración. Amen. Y que Dios cambie a esa persona, que la traiga a sus pies, y luego que la traiga a sus pies, y luego que vaya creciendo. Entonces tú vienes, y ahí es que tú tienes que actuar rápido. Explícanos eso ahí. Bueno, porque si estás orando por la persona para que Dios la traiga a la iglesia, y Dios la trae a la iglesia, no, es seguro. No todos los que están sentados están buscando de Dios. Dios mío. Entonces, si estás orando para que Dios te la traiga, viene Dios te la trae, pero tú por seguir orando, Ay, ay, ay. tú seguir orando, no fuiste y le dijiste, hey, ¿quieres ir a comer algo? Se la lleva el ¿Entiendes? otro hermanito. No, porque si no, viene otro que no está orando tanto como tú. Y te comió los Y dulces. recibe revelación. Seguro. Y yo creo que eso es lo más importante en la relación, obviamente, es la oración. ¿Por qué? Porque nosotros como individuos, como seres humanos, no tenemos la habilidad, tampoco el poder de poder mantenernos juntos si no es por el amor de Dios. Amen. Amen. Y eso es, el amor de Dios es lo que hace que nosotros no solamente podamos perdonarnos los unos a los otros, pero también podamos tragar gordo cuando tenemos que tragar gordo Amen. y hablar cuando tenemos que hablar. También lo aprendimos en el libro de Santiago, y no ser lentos para hablar, ¿entiendes? Lentos Amen. para hablar. Y le decía yo a la iglesia que lentos para hablar y rápido para oír no es oyendo lo que dice Dios en vez de oyendo lo que dicen mis pensamientos. Come on. Cuando yo escucho los pensamientos de Dios, yo estoy seguro que voy a ser lento para hablar. Wow. Pero cuando estoy escuchando mis pensamientos, entonces, Fracasamos. sí, y cuando yo tengo que decir unas cuantas palabras a la pastora, pues como fui muy rápido para decírselo, pues se lo digo. Entonces, si ella está en la misma carne que estoy yo, Ay, Dios mío. Duerme en el mueble. sí, me va a repetir. No, yo no duermo en mueble. We made in our marriage very early on, En nuestro casamiento, bien we temprano, made a decision that una decisión we de would que never leave our bed. nunca íbamos a dejar Amen. nuestra cama. Wow. No matter how angry we No are, importa cuán enojados estemos. no matter how upset he made me, No importa cuánto yo le hice a ella que no le hice bien. but we made a decision that as a marriage we would not go to a separate room. Hicimos una Because decisión que no once íbamos you a ir a open that door, the enemy comes in. porque cuando Wow. abres esa puerta, ahí And will, entra you el know, enemigo. so he says, I paid for that bed, I'm sleeping in Yo that le digo a bed. ella, yo pago Amen. por esa cama, yo voy a dormir en esa cama. Amen. Aleluya. Y las veces que lo intentamos, ¿verdad? Las veces que lo intentamos, una vez yo me acuerdo que yo le dije a ella, si tú quieres, vete al sofá y duerme en el sofá. Y ella se fue. Y yo, sí, tú te fuiste. No, tú te fuiste. Ah, no, espérate, déjame buscar el aceite ungido y vigila a esta sierva. Esa falta de respeto. ¿Eh? Pero como yo me di cuenta que fui yo el que causé, ¿eh? Yo fui el que la boté. ¿Tú te quieres irte? Pues vete al sofá. Y ella se fue al sofá y yo como que me sentí, pues yo cogí, está bien, yo cogí mi sábana y me fui para el sofá. Durmían en el sofá los dos. Y me dice, ¿qué tú haces aquí? Bueno, pues tú estás en el sofá. Pero tú me mandaste, está bien, pues yo me vine contigo para el sofá.
Y no creo que desde ese momento nunca ha vuelto a suceder. No quiere decir que haya perfección en nuestro matrimonio, That's right. porque ha habido muchos momentos de imperfección, pero creo que cuando le creemos a Dios, Amen. aun cuando hacemos algo en error, el Espíritu Santo nos arregla. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos Yo creo que a estamos mí me ha aprendiendo pasado mucho. eso. ¿Eh? A mí me ha pasado eso. Amen. 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 Nos hemos encontrado en la posición donde nos ha enseñado al revés. A nosotros no nos dijeron que nos tenemos que ir, nos quedaron en la cama. Lo que a mí me enseñaron mis padres espirituales, Nelson y Domingo Urbán, era que nunca te acuestes enojado con tu esposa. Amen. Y porque si se acuestan enojados, tú abres una puerta al otro día, ella todavía tiene resentimiento y eso va creando en ambos lados. En el caso mío, yo arreglo antes de acostarme a dormir con Dios mi mío. esposa. Y hablamos aquí, arreglamos esto, no nos acostamos, vamos a hacer vigilia. Y esa es una de las cosas que nosotros hemos aprendido a hacer. Ah, no, yo no hago vigilia, Dios porque mío. yo valoro mis horas de dormir. Ya. No, sí. Es más, si tengo que reprender, reprendo. O nos arreglamos ahora porque yo no tengo tiempo de estar haciendo vigilia. Alaba. No, y a veces ha trabajado, pastor. No, sí. Como ustedes dicen, en el matrimonio, si no fuera por las oraciones, ¿verdad? Y por las oraciones de muchos y los consejos de otra gente, pues, ¿dónde estuvieran nosotros? Es una de las cosas que impacta a nuestra juventud. Yo esperé 3 años. Yo estuve orando 3 años Dios mío. para poder tener a mi esposa. Porque a mí me las traían toditas en línea. Y yo le decía que no. Y cuando por primera vez me traí, estuve orando al Señor, estuve predicando en un culto de jóvenes en Pensilvania. Y le estaba orando a Dios, ya era mi 3er año. Y le dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Me vas a traer, me vas a dejar monje? Y ese año el Espíritu Santo me habló, me dijo, yo la voy a traer, nadie te la va a traer. Y es así. Y entrando por la librería de Pensilvania, que yo entré a comprar una Biblia, sale una señora hablando de eso en lengua, yo ni la conocí, yo digo, ¿qué le pasó a esta? Le entrego, ahí le dio. Eso empieza hablando en lengua desde afuera, entraba aquí y me dijo lo mismo que el Espíritu Santo me había hablado, que Dios la iba a traer. Y ella me la identificó exactamente como Dios me dijo que era. Y ese día fue que salió y mi esposa dice, ¿tú te acuerdas lo que yo tenía puesto? Claro, tenía una falda color brown, una camisa como casi amarillo, como un amarillo brown, y unas botas hasta acá arriba. Y era la líder de pantomima. Cuando yo la conocí, antes que me la presentara, ya Dios me dijo, esa es. Dios mío. Y Pero yo creo que lo más importante de eso, cuando tú dices eso, es que, como dijo el pastor, ¿qué le diríamos a los jóvenes? Y no solamente a los jóvenes, Come on. a los adultos. Yes. alaba. Sí, a los adultos dentro de la iglesia que todavía tienen el deseo de tener una pareja. Porque lo más simple sería que usted como adulto, ¿verdad? Ya usted ha vivido su vida, usted le diga a Dios primero, Dios, ¿para qué tú me quieres? Wow. En vez de decirle a Dios, Dios, yo necesito a alguien. Come on. Entonces, como estás tan desesperado, tan desesperada de buscar a alguien, coge al primero en la iglesia que te dice, Dios te bendiga. ¿Verdad que sí? Pero aquí el punto es que Dios te dijo es así. Pero aquí también el punto es que muchas veces nosotros le estamos diciendo a Dios, Señor, yo lo quiero así. Y si Dios no quiere eso para tu vida, Dios mío. Alaba. si Dios no quiere esa persona para tu vida, Dios quiere darte a alguien que te va a ayudar en lo que te falta a ti como persona. Dios mío. ¿Tú me entiendes? Porque imagínate, si tú le dices al Señor, Señor, yo quiero una persona fuerte como yo soy, de un carácter fuerte. Si Dios te dio una persona de un carácter fuerte como el tuyo, van a estar peleando todos los días. Me mata. Entonces Dios te tiene
¿ok? A una persona que es un poquito más humilde, pero más sensitiva al espíritu que tú. Come on. Alaba. Dios ¿Eh? mío. Yeah. Entonces, imagínese nosotros con nuestros mejores amigos, el obispo y la pastora Katy, siempre relajamos, ¿no? Porque nosotros decimos que nos asimilamos tanto, ¿verdad? Porque siempre decimos que ella es como el obispo Dios mío. y yo soy como la pastora Katy. ¿Cómo? Imagínese si Dios me hubiera dado a alguien que no pudiera entender, y aún cuando yo era más joven, que yo era más testarudo, era bien, ¿eh? Pero aún muchas veces cuando nos casamos y yo predicaba, muchas veces ella venía y en el carro hacia la casa me decía, honey, ¿tú sabes esta parte de la predica que tú dijiste, tal, y tal, y tal? Y yo le dije, sí, yo me acuerdo. Yo creo que quizás tú lo hubieras dicho de esta manera. La primera vez que ella me dijo eso, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo te atreves tú de hablar de la autoridad de la palabra de Dios? ¿Eh? Dios mío. Pero Dios le dio la habilidad a ella de hacerlo de una manera que nunca me faltó el respeto y nunca me quitó mi lugar como hombre. Wow. Estamos viviendo en unos tiempos, Dios mío. te lo voy a tirar. Ay, Dios mío. Estamos viviendo en unos tiempos que la posición del hombre y de la mujer, aún dentro de la iglesia, se ha cambiado. Se Coge fueron. Dios mío. Sóbate, que ahí viene la otra. Y se habla de igualdad. Wow. El diablo lo trae como si fuera igualdad. Eso no es igualdad. Come on, come on. Dios no hizo al hombre y a la mujer para que fueran iguales en sus roles, Dios mío. en su responsabilidad. Ay, ay, ¿Ok? ay. Dios nos hizo iguales porque somos iguales por la sangre de Cristo. Pero yo soy el hombre y ella es la mujer. La responsabilidad mía de hombre y delante de la presencia de Dios Amen. es diferente. Porque yo soy la cabeza del hogar y tengo que traer a mi hogar delante de la presencia de Dios. Tengo que traerlo a adoración, a oración. Esa es mi responsabilidad. ¿No entiende? Amen. Entonces, muchas veces cuando estamos buscando parejas de que sean compatibles. Esa es la palabra que utiliza la sociedad de hoy. Compatible. Dios mío. ¿Qué es rayos compatible? ¿Qué es eso? Come on, la recia ahí enviado. ¿Qué es eso compatible? No, debemos buscar personas que nos ayuden en nuestra búsqueda con Dios. Amén. Y que con el amor de Dios, cuando estamos fallando, cuando necesitamos algo, mira, la palabra que más a mí que la pastora me dice, Relax. sí. De una vez, tranquiliza. Ya tú sabes que... No. Doesn't like that word, No me relax. gusta. Y cuando ella me dice, tú no estás orando mucho, ¿verdad que no? Yo le digo, Dios mío. pero aún a través de los años, eso he aprendido de entender. Y yo he dicho, sí, es verdad, no estoy orando mucho, me falta oración. Porque cuando me falta oración, yo actúo de una manera diferente. Wow. Hablo de una manera diferente. Aún reacciono a lo que ella me dice de una manera diferente. Aún mis hijos reacciono con ellos de una manera diferente porque me falta oración. Pero eso ha llegado a través de años de comunicación y de años del Espíritu Santo dándonos cocotazos. Y todo eso ha llegado a ese momento de que cuando ella me dice, ora sobre esto, papi, ¿oíste? Porque como que te falta oración. Y yo la miro de arriba abajo y le digo... Pero reconozco y cuando voy a la cámara secreta oro y digo, Señor, tú sabes lo que me dijo mi esposa, que me cayó mal cuando me lo dijo, pero Alaba. estamos ahí. Pero se complementan. Sí. Es necesario porque lo que yo no veo, ella lo puede ver. Y lo que ella no ve, yo lo puedo ver. Amén. Pero aquí el punto no es para que todo el mundo nos vea, sino para que Dios sea quien Él tiene que ser en nuestras vidas. Amén. ¿Me entiendes? Aleluya. Porque yo creo que el legado más grande que nosotros tenemos no es el ministerio. Come on. El legado más grande que nosotros tenemos son nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que mis hijos ven en nosotros? Come on. Es muy importante para que ellos nunca puedan decir, bueno, papi hizo esto, y esto, lo otro. No quiere decir que soy perfecto,
pero intento de poder, de la manera que trato a mi esposa, de que mis hijos vean cómo se trata a una mujer, cómo se trata a una madre, cómo se trata. Entonces, de la misma manera ella lo hace conmigo. Amen. ¿Tú entiendes? Pero le doy gracias a Dios que ella siempre me ha dado mi lugar. Amen. Siempre me ha dado mi lugar, nunca. Y yo le he dado su lugar. Amen. Por eso que cuando Dios nos llama al ministerio, yo le dije a ella, bueno, tú vas a ser pastora, Pastor Mel. Amen. Yo dije, tú vas a ser Pastor Mel. Y se lo dije a la iglesia desde el principio. Ella es Pastor Mel. Y lo que yo diga y lo que ella diga, si ella le dice a usted esto, no vengan de mí para intentar de que yo le cambie, no. Amen. Ella dijo esto y esto y esto. Aunque sí entiendo que la responsabilidad como hombre, ¿verdad? Pues Dios la ha depositado sobre mí. Pero para que ella también tenga su lugar, esa autoridad todavía está sobre ella. Wow. So, están haciendo ministerio juntos, algo poderoso. Amén. Aleluya. Entonces, pastor, ya para concluir, usted entra al pastoreado, ¿verdad? Dios lo llama, entra a su ministerio. Entonces, en su congregación, introdúzcalo, a dónde usted está pastoreando, dele a nosotros, a los que nos están viendo, dónde queda su iglesia, para que puedan visitar. Amén. Dios nos saca de aquí de Living Word, ¿verdad? Como yo siempre digo y testifico, el obispo nos votó. Alaba. Anda. Dios mío. ¿Verdad? Pues algunas veces me da un poquito, ¿no? de sentimiento, pero no. Yo le doy gracias a Dios por el obispo, porque no solamente como un amigo, y hemos compartido muchos tiempos juntos, no solamente predicando, estudiando la palabra de Dios, siendo diferentes misiones. Amén. Me acuerdo muy bien, nuestra primera misión fue al Ecuador. Wow. Fuimos al Ecuador y a él se lo llevaron del aeropuerto y a mí me dejaron en el aeropuerto solo, esperando quién me iba a llevar. No lo volví a ver hasta el último día que nos vimos en Ecuador. Pero Dios hizo unas cosas bastante poderosas ahí en el Ecuador. Predicando en el Ecuador, me acuerdo que estaba predicando en una campaña por la noche, y mientras yo predicaba encima de un camión, llega un hombre y se para frente de mí con un machete. Dios mío. Y me mira y me hace así con el machete y me hace. Y yo dije, bueno, aquí se fue todo. Dios, tú me has traído hasta aquí. Sí, porque yo estoy solo. Eric no está conmigo porque éramos Lo separaron. evangelistas. Sí, él estaba en otro lugar. Okay. Y no sé dónde se lo llevaron para una montaña. Y yo estaba solo, pero de ahí pues Dios sigue abriéndonos puertas, yendo a diferentes lugares, y yo estaba bastante cómodo siendo lo que hacía aquí en la iglesia. Me acuerdo muy bien que cuando él me unge como el anciano de la iglesia, obviamente cuando él salía a visitar o salía en sus vacaciones de familia, pues él tenía confianza en mí de que yo me mantuviera viendo la grey, cuidando de la grey, pero siempre yo sabía que él iba a regresar. Wow. Yo, tú sabes, hacía todo lo posible, y cuando regresaba yo decía, mira, sucedió esto y esto, aquí está en tus manos. Obviamente no era mi responsabilidad, entre comillas, pero me acuerdo muy bien cuando él se sentó con nosotros y nos indica que él nos iba a ungir al ministerio, porque él entendía lo que Dios había depositado en nosotros. Amén. Yo siempre dije, yo estoy lo más bien aquí, yo lo más bien, pero me acuerdo una vez que él me llamó, estaba trabajando, y me dice, ¿tú estás trabajando? Y yo dice, sí, estoy trabajando. Oh, tú puedes salir del trabajo para llevarte a un lugar. Y dice, está bien, ¿qué vamos a hacer? No, para que lo vea. Y nos lleva a Willow, en Yonkers, Oh, wow. en un espacio de primer piso, y había un pastor ahí esperándonos, y abre la puerta y había un local con unas sillas, y él viene y me mira a mí, ¿qué tú crees? Y yo lo miro y digo, ¿qué yo creo que? Vamos a abrir otra iglesia. ¿Verdad? ¿Qué tú crees? Y dice, ¿qué yo creo que? Y él me dice, ¿tú puedes ministrar aquí? Y yo le digo, seguro que sí. Pero yo no sabía que él lo iba a hacer tan rápido. Cayó en el gancho ahí.
Sí, yo, sí, metemos mano. Metemos mano para rápido. O sea, como esto, para rápido, metemos mano. Y él viene y le dice al pastor, ok, dame el list. Y yo, dame el list. Espérate, mijo, nosotros no vamos a orar por esto. No vamos a una vigilia. No vamos a hacer una vigilia por esto. Y él, firmamos ahí el list y ahí empezamos a pastorear. Obviamente han sido años de bendición. 9 años de bendición. Aleluya. 9 Yes, años Lord. de llanto. Desafortunadamente en este año de COVID hemos perdido familias que se han mudado del estado de Nueva York. Y diría yo que estamos casi empezando de nuevo. Wow. Y obviamente, como todos lo saben, hemos acabado de perder a un hombre de Dios, una tremenda persona, nuestro hermano Guillén. Y ha sido algo bastante fuerte para nuestra congregación, porque somos familia en todo lo que hacemos y estamos creyéndole a Dios que Dios va. Y estamos ahí en el número 2 de Post Street en Yonkers, New York. Estamos ahí. Por ahora los martes hacemos oración a través de Zoom. Los viernes estamos haciendo nuestros estudios bíblicos a través de Zoom. So, si usted no tiene nada en su iglesia, usted Amen. puede comunicarse con nosotros a través de Zoom si quiere aprender de la palabra de Dios. Pero lo clave aquí, si usted no tiene nada que hacer en su iglesia, Amen. ¿ok? Porque si yo sé que usted es de una iglesia y sé que hay servicio en su iglesia y usted se comunica con nosotros a través de Zoom, no es que haya nada malo en eso, pero usted debe serle fiel, ¿ok? A su llamado y a su iglesia local. Amén. Y los domingos estamos a las 2:30, los domingos ahí en Two Posts, estamos ahí alabando y glorificando el nombre del Señor. Y estamos alabando a Dios. Algo que le hemos pedido a Dios, que Dios traiga personas que estén no solamente en necesidad, pero personas que estén heridas, que necesiten ser sanadas. Amen. Aleluya. Y hemos experimentado los últimos 3 o 4 domingos que han venido visitas Wow. porque han escuchado la alabanza Wow. desde abajo. Amén. Ayúdenos a orar porque estamos buscando mudarnos del segundo piso para poder mudarnos a un primer piso, Amen. algo que quizás sea algo más económico. Y también donde estábamos antes en vuelo era primer piso y en el verano nosotros abríamos la puerta y cuando la gente pasaba que veían, algunas veces venían y se sentaban atrás y yo miraba, si era un hispano yo hablaba español rápido, le tiraba una palabra y si era un americano en inglés rápido, ¿entiendes? Siempre. Amen. Y de ahí pues Dios nos trae de tener esta identidad de hacerlo todo bilingüe para que cuando si viene una persona que habla en español se sienta cómoda en entender el mensaje y también en las alabanzas. Adoramos a Dios en inglés y en español y le damos gracias a Dios por eso, pero estamos orando para que Dios nos permita poder tener un primer piso para con la meta de poder alcanzar a las personas en la comunidad, abriendo las puertas para que sigan haciendo lo que hacían antes, que yo me acuerdo que muchas veces hacían así y ya la iglesia sabía que si yo empezaba a hablar a una persona, no es que le estaba hablando a ellos, era alguien que había puesto la cabeza. Sí, porque Dios te ama, es que Dios te ama. Y por eso es que Dios ha permitido que tú pongas la cabeza ahí y puedas entender que para ti hay un propósito, no importa lo que tú estés pasando. Y muchas veces venían, se sentaban ahí, se sentaban atrás, empezaban a llorar. Wow. Y mi mentalidad es de que aunque quizás no vengan al altar, pero por lo menos se vayan de esas puertas con una palabra en su corazón y el Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer allá afuera. Amen. En eso, Aleluya. y creemos en eso. Amen. Wow, cuánto ha sido bendecido en el día de hoy, ¿verdad? Con los testimonios de los pastores, ¿verdad? Y la pastora. Yo creo que nosotros hemos aprendido hoy que tenemos que tener una vida de oración. Debe ser una de las primeras cosas en la vida de nosotros. Toda decisión que nosotros tomemos en la vida, primero debemos llevarlo ¿a quién? A Dios. Tráigalo al altar, ore. No coja una decisión simplemente por emoción, sino llévelo al trono de Dios, que Dios va a contestar su petición.